y le dice: tú vas a dormir y te van a enterrar juntamente con tus padres, y este pueblo va a continuar, y a los lugares donde vayan ellos se van a mezclar con los demás pueblos, con la demás gente, pero se van a olvidar de mí. Se van a olvidar de todo lo que a través de ti, Moisés, yo les he hablado, todo lo que les he enseñado, todas las promesas que yo les he hecho. Este pueblo se va a olvidar y se van a ir tras los dioses de los pueblos donde ellos vayan, los dioses de la gente por donde ellos pasen. Ellos también los van a adorar, aunque tienen un pacto conmigo, y yo me voy a enojar. Y yo voy a esconder mi rostro de ellos. Yo no los voy a mirar, yo no los voy a ver. Yo voy a hacer como si no existen. Eso prácticamente es lo que le está diciendo Dios a Moisés antes que Moisés muera. Y pase lo que pase, como que no me importa. Pero la misericordia de Dios, hermanos, se aplica. Años después, vinieron tantas cosas al pueblo de Israel, cumpliéndose la palabra que Dios había dicho a Moisés. Así como lo dijo, así pasó. Se olvidaron de Dios, se mezclaron entre los pueblos. Llegaron las deportaciones, los pasaron a Babilonia, de Babilonia los deportaban también. Esos decretos de deportación no son nuevos, son desde la antigüedad. Y los mandaban también a otros pueblos que no era el pueblo de ellos. Así como ahora está haciendo el presidente Donald Trump, que dice: si en su país no lo quieren, vamos a buscar un país seguro. Y vamos a ver si, por ahí apareció uno en Centroamérica que se llama El Salvador, nuestro país. Y dice: nosotros somos un país seguro, y los que no quieran a los del Tren de Aragua, nosotros los recibimos aquí. Los que no quieran en sus países, nosotros los recibimos aquí. Así habían en aquel tiempo también ministros y gobernantes. Allá más adelante nos encontramos que dice que en el tiempo de un hombre llamado Asuero, él tenía a cargo 127 provincias, y entre todo ese pueblo estaba mezclado el pueblo judío, pero ellos no lo declaraban para no ser perseguidos, para no ser menospreciados. Prácticamente era como que habían llegado a un país seguro, pero debido a que eran judíos y sabían la persecución que habían tenido, conocían a Dios, escondían la palabra del Señor, pero eran practicantes algunos. Entre ellos estaba Mardoqueo, que en verdad no era tío de Esther, sino que era primo hermano de Esther. Si leen bien en el capítulo 1 del libro de Esther, se van a encontrar, y eso les va a quedar de tarea para cuando lleguen a su casa, leerse todo el libro de Esther durante esta semana que viene, para que le puedan encontrar sabor, no solamente ahora al mensaje, sino que como cuando usted hace un buen bistec, una buena comida, y no se lo alcanzaron a comer todo y lo guardaron en el refrigerador, y mañana, como dicen los hermanos mexicanos, van al recalentado. Y mañana quiero que ustedes vayan al recalentado de esta palabra que van a escuchar y que están escuchando este día, y que revisen el libro de Esther, que en el libro de Esther se cuenta de estos personajes. Rey Asuero era desde la India, él tenía cobertura, gobernaba desde la India hasta Etiopía. Eso guardaba 127 países prácticamente, aldeas, y él era el gobernante de todo eso. Pero en todo ese lugar, hasta Persia, también habían hombres que le ayudaban a gobernar. Así como los Estados Unidos no solamente gobierna el presidente, en los 50 estados más uno hay gobernadores. Entonces así habían gobernadores en aquellas provincias. Y un día, después de 3 años de estar gobernando, dice que
rey Asuero envía a traer a todos los ministros, a todos los gobernantes, a todos los poderosos de cada lugar, y los trae porque quería celebrar banquetes con ellos de la grandeza, porque era el hombre más rico y el hombre más mencionado en aquel entonces. 180 días de banquete. Estamos hablando, 180 días de banquete, estamos hablando de 6 meses. 6 meses, todos los días, fiesta, fiesta y fiesta, fiesta y fiesta, todos los días. Hasta que pasaron 180 días de estar comiendo y bebiendo bien. Tenían copas de oro, tenían copas de plata, y hasta les dio permiso a los que servían que si querían tomar estaba bien, pero si no querían también estaba bien. Después de los 180 días, dice que hizo otros 7 días de banquete. Terminaron los 180 días, ahora con los más cercanos, 7 días de banquete. Solamente hombres, llama solamente los hombres. Y por el otro lado estaba la esposa del rey Asuero. ¿Cuántos saben de memoria cómo se llamaba la esposa del rey Asuero? Vasti. Vasti también hizo otro banquete solo para mujeres. Después de los 7 días, estamos hablando de 187 días de banquete. Ya cuando el rey en esos 7 días estaba ya bien tomado, que estaba bien contento, quería mostrar sus grandezas. Quería que su esposa viniera porque dice que la reina Vasti era bien hermosa, era bien guapa. Pero la reina Vasti también tenía su propio banquete, y cuando el rey Asuero la mandó a llamar, dijo, yo no voy a ir, allá puros bolos hay. No dice eso la Biblia, pero dice que no fue, no obedeció al rey, no fue, y se sintió avergonzado el rey porque quería mostrar su grandeza y quería presentarles a su esposa. Porque la esposa del rey no vivía en la misma casa, tenían sus aposentos. Hasta que el rey la mandaba a llamar, hasta entonces la reina podía ir con su esposo. Así era. No es como usted que si su esposo le falta un rato en la noche está llamándolo. Allá no podía. Allá el que tenía que llamar era el rey. El rey era el que tenía que llamar a su esposa cuando quería estar con ella. Y la reina Vasti no fue. ¿Qué quiere decir todo eso que nos está contando, pastor? Hasta ahí, Dios no tenía que ver absolutamente nada en lo que ellos estaban haciendo. Pero viene Dios y agarra la oportunidad. Por eso dice la palabra del Señor: los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Porque aunque nosotros nos hayamos desviado, Israel se había desviado, se había ido tras otros dioses, había una mano escondida, la mano de Dios, que aún con todo y eso seguía protegiendo a su pueblo, al pueblo de Israel. Y aún el pacto de Dios seguía vigente. Así como para nosotros, hermanos, el pacto de Dios sigue vigente. Aunque usted ande mal, aunque yo ande mal, aunque a veces andamos mal, ahí está la mano de Dios protegiéndonos. Y cada mensaje es protección, porque le está llamando al arrepentimiento, a que se regrese a los caminos del Señor. Los consejeros, los eunucos, se rodeaba de consejeros, hombres que no tenían esposa, que no había ningún problema, que podían estar todo el tiempo. Le preguntó a los príncipes y eunucos: ¿y ahora qué dice la ley? ¿Qué debo de hacer ahora? ¿Qué piensan ustedes? Mi esposa no vino, y si yo no hago nada, todas las esposas, ahí hicieron una exageración, todas las esposas de las 127 provincias no van a respetar a su esposo. Van a decir: si la reina no respetó al rey, y nosotros ¿por qué nos tenemos que someter a ti, al esposo? Entonces no querían que ese mensaje se fuera de boca en boca, que la reina no había respetado al rey. ¿Y sabe qué hicieron? Los consejeros del rey le dijeron: haga un decreto, señor rey, que la reina no vuelva a pisar el palacio, la casa del rey.
y que sea destituida. Ese fue el consejo. Y, señor rey, le vamos a buscar señoritas vírgenes de las 127 provincias. Y dice que el rey se alegró. ¿Quién no, verdad? Hermano. A la desobediente la iban a poner a un lado y la puso a un lado. Los comentaristas dicen de que fue una exageración y que fue un decreto injusto, porque si Vasti hubiese ido también, las mujeres hubiesen quedado mal paradas en Israel por las leyes que tenían, que no podían ir donde estaban más hombres y que el rey la expusiera a ella porque no saben qué más iba a pasar. Por eso a ese decreto que el rey firmó se le llamó un decreto injusto, viendo todas las leyes y las costumbres que ellos tenían, pero así sucedió. Usted sabe que los bolos toman decisiones erradas. Borrachos, la gente deja a sus hijos, 5, 7 hijos y se van. Borrachos se meten con otras mujeres por allá y engendran otros hijos que después hasta los desconocen. Las cosas que se hacen fuera de control de la mente. Pero la mano de Dios estaba escondida sobre el pueblo de Israel. Y entre todas esas provincias, entre todo eso que estaba pasando en el reinado, dice que trajeron a Esther. Esther, que era judía, y quien la había criado porque se habían muerto los padres de Esther, era en las otras predicaciones yo he escuchado, le dicen tío, y en verdad no era tío. Si ustedes leen el capítulo 1 de Esther, dice que Mardoqueo era hermano, era sobrino del papá de Esther, por lo tanto era primo. El primo se hace cargo de Esther y comienza a criarla con las costumbres que él todavía recordaba de la palabra de Dios. Y le dijo cómo se tenía que preparar. Entraron en tiempos de ayuno y le toca que a Esther, por ser hermosa, Esther era hermosa, dice, que fue y halló gracia ante los ojos de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Ahí ya comienza Dios. Usted sabe que el libro de Esther, en los capítulos que tiene, en ningún capítulo se menciona el nombre de Dios. Solamente se cuenta la historia, pero no se menciona. Es el único libro de la Biblia donde el nombre de Dios no es mencionado. ¿Cuántos sabían eso? Usted puede ir al libro de Esther. Vayan ahorita, vayan al libro de Esther y pueden mirar cuántos capítulos tiene. Esther tiene 10 capítulos, pero en ningún capítulo Dios mismo se encargó de estar escondido, porque Él dijo que iba a esconder su rostro de ellos, de todo lo que habían hecho, del pacto que habían hecho, porque ellos se iban a alejar de Él y de sus pactos. Ahora que ya están allá en el libro de Esther, marque dónde está el libro de Esther. Vea que está antes de Job y después de Nehemías. Ahí está la historia. Y Dios había hablado en Deuteronomio de lo que iba a pasar. ¿Qué es lo que sucede? Cuando todo esto se dio, hermanos, como el rey siempre necesita, el presidente necesita gente que lo acompañe, él llama a un hombre que lo iba a ayudar en todas las provincias. Y ese hombre se llamaba Naamán. Y lo puso sobre todas las provincias y le dijo: tú vas a gobernar, vamos a hacer aquí, te vas a enriquecer. Y sacaron un decreto que todos se tenían que postrar sobre este hombre, sobre Amán. Sobre Amán, no Naamán, sobre Amán. Él mismo hace un decreto, se creía así todopoderoso porque el rey le había dado los cargos, así como este señor de que ahora como Donald Trump ahí lo está acompañando. Él se cree la mamá de Tarzán y que va a mandar en todo el mundo, y que Dios tenga misericordia porque no sabe para dónde va. Le van a destruir los Teslas porque así como anda mal. Mire, Ahí está Amán gobernando. Y que cuando Amán pasara,
Todos tenían que rendirle culto, tenían que arrodillarse ante ese hombre. No era ni el rey y le tenían que rendir culto. Pero Mardoqueo, que solamente se arrodillaba ante Dios, no se arrodillaba ante Amán. Y dos metiches, dos sirvientes del rey, de Amán, le dicen: mira, ese hombre que está ahí, siempre que tú pasas, ese no se arrodilla. Lo convocaron y le dijeron que sí, ¿por qué? Y él dijo que porque él solamente se arrodillaba delante de Dios. Otra vez, mire, este libro tiene tanta enseñanza, hermanos, tanta enseñanza, que aunque nosotros pensemos que Dios no está trabajando, Dios está trabajando. Aunque usted piense que está solo en su proceso, usted no está solo en su proceso. Dios está con usted. Aunque usted piense que nadie sabe lo que está pasando en su vida, Dios lo sabe. Ahí estaba este hombre que guardaba, era justo, guardaba los mandamientos del Señor y había educado a esta muchachita, a Esther. Y Amán quería destruir, prácticamente Amán quería destruir lo que quedaba del pueblo judío, pero había promesa que ese pueblo no podía ser destruido. Y hasta ahora ese pueblo no lo pueden destruir, porque el Señor es el que se va a encargar de ellos. El Señor les continuará aplicando misericordia. Aunque se aparten del Señor, ese pueblo tiene promesa de parte de Dios. Amán, dice la Escritura, que tramó la destrucción de los judíos. Ahora, del enojo que él tenía, que no se le arrodilló este hombre Mardoqueo, y él les dijo: yo soy judío y no me voy a arrodillar delante de nadie, de ningún hombre más que solamente de Dios. Dice que él provoca otro decreto. Y lo voy a llevar al libro de Esther capítulo 3 para que podamos ver un poco lo que aquí dice. ¿Cuántos me están siguiendo en esta historia? Es una historia para aprendérsela, pero quiero que vayan ahí. Dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadata, Agageo, y lo honró y le puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Nadie de los que estamos aquí se tiene que humillar ante un hombre. Nadie lo puede intimidar a usted. Usted es un hijo de Dios. A nadie debe de tener usted así como en un pedestal y que vale más que usted. Todos valemos la sangre de Cristo. Nunca se le ande arrodillando a ningún hombre. Nosotros somos hijos de Dios. Dice la palabra del Señor que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. ¿Y sabe lo que estaba sucediendo aquí, hermanos? Que ese pueblo no era judío. Ese pueblo de Asuero era gentil, o sea, era de los de nosotros. Era gentil. Pero ahí es donde viene el Señor. El pacto de Dios ya también para nosotros, lo que dice: mas a todos los que, dice, mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre también íbamos a ser salvos. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Ahora viene nuestra parte, hermanos. La trama de Amán, si se van más adelante, en el versículo 10. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofrece sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Le dio todo el poder. Eso es bien peligroso, darle todo el poder a un hombre en un gobierno, porque destruyen. En vez de construir, destruyen. Por eso nuestro labor en este tiempo que estamos viviendo, hermanos, en vez de que usted viva afligido
viva orando por el gobierno, que el Señor les enderece, que el Señor les ayude y que el Señor nos ayude a nosotros. Eso es lo que se estaba haciendo, porque después vino la persecución para Mardoqueo. Ya acuérdese, ya Esther, la niña que él había aconsejado, había criado, ahora ya era una reina. Pero la reina no podía decir nada todavía. Todavía no había declarado que ella era judía. Hasta el momento que usted tenga que declarar quién es usted, hasta ese momento hágalo, pero que su proceder sea diferente siempre. No puede ir gritando por todos lados, yo soy un cristiano, yo soy un evangélico. No, lo que va a hablar de nosotros no es lo que digamos, sino que es nuestra acción, nuestro ejemplo. Eso es lo que va a hablar de nosotros. Porque desde el momento que usted diga, soy cristiano, la mirada de todos los que no son cristianos vienen en contra de usted para mirar hasta cuando se va a robar un lapicero. Ve, el cristiano se está robando un lapicero. Ve, el cristiano, no que usted llegue a un restaurante y diga, aquí vienen los cristianos a comer, aquí somos cristianos, y se sienta y no da ni tips y dice, ve, los cristianos son codos, no nos dan nada. Hasta feo se le quedan viendo cuando no da nada. Hay que ser agradecidos, hermano. No, es que no me atendió bien. Dele, si el Señor le va a dar más a usted. Ahí está, no sabe qué problemas trae esa muchachita, ese muchacho, ese mesero. No son sirvientes suyos, son trabajadores. No se crea, porque usted lleva el pisto. Me daba hasta vergüenza salir con una señora y a mis hijas también. Nos invitaba a comer y que fuéramos, pero a la hora que estábamos ahí decía, mesonero, mesonero. Y viera qué horrible se siente que traten a la gente horrible. Cuando esté frente a la cajera o algo así, tenga paciencia. Si se equivoca alguien, téngale paciencia. Si tiene que perdonar a alguien ahora, perdónelo. Tranquilícese, la vida solamente es una aquí y pronto nos vamos con el Señor. Mientras todo ese proceso estaba pasando, hermanos, Esther estaba calladita. Pero la cosa fue cuando este hombre sacó un decreto, otro decreto de Amán, que tenían que exterminar y deportar a todos los judíos que se encontraran. Por eso les digo que en su casa tienen que leerlo todo. Ahora sí, Mardoqueo dice que se vistió de cilicio y se fue por todas las provincias y se paseó enfrente del rey, de la casa del rey, vestido de cilicio, y eso no se podía hacer, era contra la ley que alguien viniera, o sea, protestó, se fue a las protestas, pero solo, y diciendo misericordia, misericordia para los judíos, misericordia, misericordia para los judíos. Y se dio cuenta a Esther y le mandó a decir a Esther que le llevara una carta al rey para que se retractaran de todo lo que estaba pasando. Pero no solamente ahí, Mardoqueo antes ya le había salvado la vida al rey. Cuando quisieron atentar en contra del rey, dice que él denunció a los que querían atentar en contra del rey, y buscaron, investigaron, y era cierto, los mataron a esas personas, les pusieron una soga aquí en el cuello y los mataron. Así dice la Biblia, hermano. Por eso le digo que tienen que leerlo durante la semana, porque al punto que vamos a llegar es algo que nosotros también lo necesitamos en esta nación, en este país. Como cristianos que somos, necesitamos estar fortalecidos, sabiendo que la mano de Dios está escondida, pero nos protege. Está invisible, pero nos cubre, nos dirige, nos permite avanzar, le estropea al gobierno cuando las cosas son injustas sus planes, porque los planes de Dios son mejores que los planes de los gobiernos en los países. Por eso uno tiene que estar en sintonía con el cielo. Tiene que estar conectado con el trono de la gracia para que todo le vaya bien aquí. Y usted diga, ¿y se habrá olvidado Dios de mí? No, hermano, si usted es un hijo de Dios, Dios no se olvida de usted.
Si usted todos los días lo busca a Él, Padre, otra vez estoy aquí, Señor. Gracias porque me levanté, Señor. Gracias, Dios mío. Encomiendo mi camino en tus manos, Dios eterno. Encomiendo la vida de mis hijos. Encomiendo la vida de mi mujer, Señor, de mi esposa. Llévala con bien donde maneja, Señor. Que el lugar donde trabaja, Señor, apártala de todo mal, de toda malicia, de toda gente perversa. ¿Cuántos oran por su esposa cuando se va para el trabajo? Ore por ella. Amén. Que Dios bendiga a su esposa. Que Dios le dé las fuerzas que necesita a su esposa. Que Dios le dé la fuerza que necesitan sus hijos. Orar, hermanos, no es solamente decir gracias, Señor, por un día más en el nombre de Jesús. Amén. No, hay muchas cosas. Cuando se acuerde de los hermanos de la iglesia, de la congregación, la Biblia dice, orad los unos por los otros. Señor, bendice tal familia. Señor, bendice la familia de la iglesia. Padre, cúbrelos con tu sangre, Señor. Dios mío, interceda por el pueblo. Eso es lo que comenzó a hacer Mardoqueo. Comenzó una intercesión. Y ya tenía, y él era del gobierno también, fíjese. Porque dice que él estaba en la puerta del palacio, pero hizo también una marcha él solo, porque él era también parte. En verdad, hermanos, los judíos se habían mezclado por todos lados, y el Señor siempre pone en lugares altos a un judío, porque hay promesa. Donde un judío llega, prospera. Porque hay promesa de parte del Señor. Ellos ya habían prosperado. Era gente de que el Señor los había bendecido. Ellos judíos y nosotros hijos de Dios, ¿cómo la ven? Estamos bendecidos, hermano. ¿Cuántos sabían que existía en la Biblia el libro de Esther? Levante la mano los que sabían. Algunos no sabían que existía este libro, ¿verdad? Este libro es una historia contada para nosotros los cristianos, que no importa dónde estemos y en qué pueblo estemos, con qué gente nos mezclemos, lo que no debemos de hacer es agarrar sus costumbres paganas. El problema cuando la gente viene a este país, quieren agarrar estas costumbres de aquí, lo pagano. Agarre lo correcto, porque también el país es un país cristiano, que se fue desbocando poco a poco, eso es cierto, pero ¿de dónde salieron la mayor parte de misioneros que ha evangelizado todo el mundo? De los Estados Unidos. De aquí salieron las cantidades de Biblias regaladas a nuestros países, a Europa, en diferentes escrituras, donde se requería, las mandaban a hacer, pagaban el dinero y las mandaban a regalar. Ha sido un país evangelista. Ha sido un país que ha proclamado el nombre del Señor. Por eso todavía el Señor está teniendo misericordia de los Estados Unidos y de los que vivimos en los Estados Unidos. Pero debemos de mantenernos bajo esa línea. Es una línea bien finita de que uno se puede equivocar, hermano, con las decisiones que tome, con las cosas que haga. Si usted toma la decisión de alejarse del Señor, esa es la peor decisión que usted tomaría en la vida de usted. Yo le voy a servir al Señor desde mi casa, desde ahí. Yo no necesito ir a una iglesia. Usted necesita congregarse. Usted necesita tener esta coinonía. Necesita venir y escuchar la palabra del Señor aquí. Lo voy a escuchar por línea. No es lo mismo. No impacta lo mismo. Sí ayuda, sí el mensaje llega, pero no es lo mismo estar en persona escuchando un mensaje, hermanos. Ahí estaba Mardoqueo preocupado. ¿Cuántos en algún momento se han preocupado por lo que está pasando en los Estados Unidos? Es normal, hermano. Es normal. Si usted ha sentido una leve preocupación, eso es normal. Pero ¿sabe qué? Todo eso le tenemos que cambiar y decirle: Señor, yo sé que usted tiene el control de mi vida, de mi familia, de la iglesia, Señor. Dejarlo en las manos del Señor y hacer nuestra parte, porque Mardoqueo no se quedó sentado, no se quedó de brazos cruzados. Le dijo a la reina lo que estaba pasando. Y la reina inteligentemente
En el versículo 5 dice que ella hizo un banquete e invitó al rey y a Amán a un banquete privado. Aconteció que el tercer día se vistió a Ester su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Estaba el rey sentado en su trono en el aposento real frente de la puerta del aposento, y vio a la reina Ester que estaba en el patio. Acuérdese que les dije que la reina no vivía con el rey en el palacio. La reina vivía en su casa, tenía la casa de la reina, y el rey estaba en su lugar. Todo raro, ¿verdad? Y era la esposa, pero no vivían juntos. En el versículo 3, dijo el rey: ¿qué tienes, reina Ester? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te daré. Porque este hombre estaba enamorado. Se enamoró, dice que la amó desde el primer día que vio a Ester. Dice que el rey la amó más que a las otras muchachas que le presentaron. Respondió el rey, el 4, y Ester dijo: si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Ester ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Ester dispuso. Y dijo el rey a Ester en el banquete mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición? Y se te otorgará. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Ester y dijo: mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio, ahí estaba, del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Ver a Mardoqueo, ahí háganlo, mientras estaba preparando yo vi a Ester como la iglesia de Cristo, y vi como figurativamente a Mardoqueo como Cristo. Figurativamente, Mardoqueo había preparado a Ester para que se presentara ante su esposo. Cristo ha preparado a la iglesia, que somos nosotros, si nosotros fuéramos Ester, para que nos preparemos ante el Padre. Y ante el Padre nosotros pongamos nuestras peticiones. Y posiblemente, y así es, no nos va a decir el Padre: les voy a dar la mitad de mi reino, porque ya se la dio a Cristo. A Cristo le ha dado todo, Él es el dueño de todo. Hermanos, espero que no se estén confundiendo con esta historia, que traté de aprenderme la memoria. Son 9 capítulos, y si se me pierden es su problema, pero tienen que leerlo. Lo he escuchado auditivamente, lo he leído, para que no se me vayan los detalles del mensaje. Y este es un gran detalle del mensaje, dentro del mensaje, que Dios envió a su Hijo Jesucristo, que Dios permitió que Mardoqueo estuviera ahí, que Dios permitió que esta niña se creciera, la iglesia, que la iglesia creciera. Ya estamos avanzados, ya estamos adultos, ya comprendemos. Ahora es hora de pedirle a Dios lo que nosotros queremos. El diablo estaba contento y pensaba que su decreto se iba a cumplir, que iba a destruir a los judíos, pero por el otro lado, la mano de Dios escondida estaba permitiendo que un segundo banquete se llevara a cabo. Y miren el segundo banquete, lo que dice versículo 10 de donde estábamos. Lo vamos a leer así de corridito. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y seres y su mujer. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos,
todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Repito lo que dije al principio. Cuando una persona tiene demasiado poder, sea en el trabajo, sea en el gobierno, pueden echar a arruinar el gobierno o pueden echar a arruinar una compañía, una empresa. Porque se engrandecen, se embufan tanto, tal vez entienden esa palabra, es parte de mi caliche, se llenan tanto de aire de que piensan que son intocables, que nadie, y que pueden hacer con la gente lo que ellos quieran. Con usted nadie puede hacer lo que ellos quieran, porque Dios pelea por usted. Y esa gente quedará avergonzada, porque dice la palabra del Señor que el que se mete con sus hijos es como que se metan con la niña de sus ojos. Él va a saltar por nosotros. Aunque usted no lo vea, Dios está trabajando. Ahí está la mano de Dios sobre su vida, sobre su familia, sobre su entorno. Solo manténgase ahí bajo esa cobertura. Amén. Mire, pero todo esto, el 13, pero todo esto de nada me sirve, dice, se estaba quejando. Cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey, y le dijo Zeres, su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete, y agradó ante los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Llega al banquete, mientras que en su casa estaban preparando una horca. Un gran mecate ahí, preparado para Mardoqueo, un hijo de Dios, un judío. Pero venía la parte buenísima. Amán se obliga a honrar a Mardoqueo, pero se lo voy a hacer contado. Le dice la reina Esther al rey, ya en esa última fiesta, porque ya vamos a terminar. Acuérdense que el rey le había prometido hasta la mitad del reino si ella se lo pedía. Pero le dijo que, oh mi rey, le dice, hay un hombre que nos quiere exterminar, quiere acabar con mi descendencia, y sería una gran pérdida para este reino y para ti, oh mi rey. El rey le pregunta y le dice, ¿y quién es ese hombre? Y como el banquete solamente era para 3, solamente estaba el rey Asuero, y estaba Amán, y estaba la reina Esther. Solo eran ellos 3. Y la reina le está diciendo, ese hombre está aquí, y es Amán. Y dice que el rey, como tanta confianza le había depositado, por eso miren, no pongan su confianza toda solamente en una persona. Le había depositado tanta confianza que dice que salió a su balcón ahí a suspirar, a decir, ¿qué pasó con este individuo? Cuando regresó, Amán estaba implorando misericordia a la reina y le estaba diciendo que lo perdonara, que lo disculpara, y dice que se había tirado sobre el lecho de Esther. Y cuando el rey entró, dice que le dijo, la quieres matar y ahora hasta la quieres violar. La mano escondida de Dios. Y dijo, la horca que fue preparada para Mardoqueo, que en esa misma horca ahorquen a Amán. Y así fue ese día, hermanos. Dice que después el rey puso sobre todos sus tesoros y sobre las 127 lugares que tenían que gobernar a Mardoqueo. Todos los lugares prosperaron. Mardoqueo se hizo rico. Dios lo bendijo. ¿A dónde nos está llevando el Señor a través de esta enseñanza? Que si nosotros nos mantenemos firmes, que si nosotros luchamos,
que si nosotros, hermanos, no bajamos la guardia, que si nosotros no damos por perdidas las cosas, la victoria está pronto a suceder para cada uno de nosotros. Dice que aún la reina, aún siendo reina, ella obedecía todo lo que le decía Mardoqueo. Mardoqueo le mandaba cartas con los eunucos y Mardoqueo le decía: hoy hay que ayunar. Y dice que la reina se purificaba y ayunaba antes de presentarse ante el rey. Hoy hay que hacer esto, hoy vamos a convocar a todos los judíos, y se mandaban cartas entre los judíos de voz en voz. Hoy hay ayuno porque la reina se va a presentar ante el rey. Entonces, hermanos, la iglesia se tiene que presentar ante el rey y proclamar ayuno, proclamar nuestras peticiones bien puestas ante el rey. Y las cosas, por difíciles que se vean, hermanos, en el país, en su familia, en su entorno, van a ser de bendición para cada uno de nosotros. Otra vez repito, que los que aman a Dios, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y tenemos que salir adelante. Esta iglesia tenemos que llenarla, que pase de boca en boca con nuestros hermanos hispanos. Mira, si no conoces de Cristo, allí estamos ubicados en la Rus 20. Vamos, congrégate. Que usted como creyente, cuando sea convocado a las asambleas, estas son nuestras asambleas, hermanos, estos son nuestros banquetes, usted no deje de venir a sus banquetes con el Rey, porque este es nuestro banquete con el Rey Jesús, con el Padre Celestial. La victoria está pronto a venir. Yo sé que cuando ustedes lo lean, si se lo proponen leer, hermanos, ustedes le van a sacar otro mensaje que el Señor les va a dar. El Señor otro mensaje aparte del que han recibido este día. De eso se trata. Las iglesias tenemos que crecer en conocimiento de la palabra. La iglesia tiene que ser dirigida por Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Por eso estamos nosotros aquí, por la misericordia del Señor. El pastor Roberto, aquí ahora, que está como gran colaborador, gracias a la misericordia del Señor, nuestro hermano asistente de pastor, estamos sometiéndonos para que cada uno de ustedes también sean bien dirigidos por el camino correcto y no se desvíen, hermanos. No se vayan tras las migajas que este mundo ofrece, sino con los propósitos eternos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo sé que para algunos quizás la historia fue un poco aburrida porque no la conocen, pero para que la conozcan, vaya a leer el libro de Esther. Vaya y va a ver cómo al final Dios bendijo a Mardoqueo. Y les voy a pedir que se pongan en pie en esta hora. Dios siempre nos da la victoria. Capítulo 10. Termina así este libro de Esther. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las cosas del mar. Y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo, y habló paz para todo su linaje. Esta fue la otra cara de la moneda. Cuando él fue grande, cuando Mardoqueo, Dios lo engrandeció, él no se infló de aire. Dice que él procuraba paz por todas las aldeas, desde la India hasta Persia, que ahora en día, en la actualidad, es Irán. Persia, Irán en la actualidad. Pero dice que desde todas esas regiones, hasta llegar, desde la India hasta llegar a Persia, dice que Mardoqueo procuraba la paz de todos. Eso es lo que nosotros debemos de procurar, la paz de todos, y nosotros tener paz
con todos también. Si usted está bendecido, gloria al Señor. Si usted no está tan bendecido económicamente, quiero decirle que esa no es la mayor bendición de un ser humano. La mayor bendición de un ser humano es tener la paz de Cristo. Y si usted tiene la paz de Cristo, usted es multimillonario, porque un multimillonario no puede comprar la paz que solamente Cristo nos da. Busque la paz del Señor. Sea pacificador, no sea pleitisto, no sea explosivo, no sea explosiva, no destruya su familia. Ore por su familia, ore por sus hijos, construya buenas bases. Mardoqueo dice que se preocupaba por el pueblo. Preocúpese primero por su casa, luego los demás que usted conoce, que esta gente pueda conocer al Señor. Hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Va a cantar un hermano. Vamos a despedirnos cantando. Que el Señor me los bendiga. Espero hayan aprendido esta mañana algo. ¿Qué aprendieron por este lado? Uno, rapidito. Que Mardoqueo no fue ahorcado, se aprendió la hermana. ¿Y de aquí? Aquí me van a decir que Amán fue ahorcado. Algo tuvo que haber aprendido esta mañana. Que sea el Señor quien añada bendición a su palabra. Oramos, hermanos. Recuerden, la escuela dominical se sigue aprendiendo mucho de la palabra del Señor. No se vaya, quédese a seguir aprendiendo. Poderoso y amado Dios, en esta mañana que me ha permitido exponer su palabra, que haya sido usted quien haya llegado a través de su Espíritu Santo y hablado al corazón y hecho lo que tenía que hacer en la vida de cada uno, Señor. Ayúdanos a procurar la paz en este mundo y del pueblo cristiano y de la gente que conocemos. Señor, que nuestra actitud sea totalmente diferente al comportamiento de la gente que no te conoce. Que te podamos conocer cada día más y más, Señor. Gracias por tu mano, que aunque a veces parece que está escondida, pero cuando necesitamos tu ayuda, ahí está tu mano, Señor. Tu mano que nos sostiene, tu espíritu que nos alienta, y por eso vamos de victoria en victoria, Señor. Bendice a todo este pueblo, Señor cristiano. Que nadie se quede sin congregarse. Que procuren el bien para sus almas. Y el bien para nuestras almas es estar siempre delante de ti, Señor. Gracias por esta historia que se escribió y donde usted, Señor, aún con el rostro escondido, le aplicó misericordia a su pueblo. En el nombre de Jesús le damos las gracias y bendecimos esta congregación con tu bendición, Padre, con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Terminamos cantando y nos despedimos con una oración. Después el hermano Carlos ora.